Buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar con este ciclo de conferencias que dimos a llamar Mar del Plata, Puerta de la Patagonia. Y bueno, para mí es un enorme privilegio poder compartir este ciclo de charlas con todos ustedes. Realmente porque creemos que es un tema convocante recuperar un poco el pasado remoto de estas tierras y todo lo que nos invita a pensar el hecho de poder tener algún modelo, alguna idea de qué pasó en estas tierras desde lo geológico, lo paleontológico y desde la arquitectura y el paisaje. En esta primera conferencia vamos a escuchar al doctor Marcelo Zárate, que un tiempito atrás tuvimos una charla fascinante. Les voy a contar brevemente que este encuentro, esta indagación, sucede que aquí nomás en el barrio hace muy poco comenzó a desparramarse la noticia del impacto de un meteorito eh, caído hace 3,3 millones de años, y que bueno, nos movilizó a todos el hecho primero de no tener idea que estas cosas sucedían, siendo ya marplatenses, bueno, en mi caso no, pero viviendo acá, y todo lo que da para pensar, lo que da para imaginar, lo que da para indagar en el imaginario, ¿no?, de la cultura planetaria, de lo que son estos impactos. Y también, de esa misma manera, de los animales que pulularon estas tierras durante también tanto tiempo atrás. Entonces, estas conferencias es un poco ponernos a todos en sintonías con este territorio, tratar de redescubrirlo a partir de estas charlas, y que bueno, sin más, voy a presentar brevemente a Marcelo Zárate y a su charla que se llama Historia de los acantilados de Chapalmalal y el enigma de hace 3,3 millones de años. Marcelo Zárate es doctor en Geología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, investigador superior de CONICET, es docente en la Universidad de Mar del Plata, fue docente en los años 82, 97 y en La Pampa desde el año 2002 hasta la actualidad. También en La Plata y en la UBA fue docente. También dictó cursos de posgrado en diferentes universidades de Argentina y Uruguay. El campo de interés de Marcelo es la reconstrucción de la historia geológica de los últimos millones de años de la región central de la Argentina, con énfasis en la evolución del paisaje. Investigaciones en colaboración con arqueólogos en las localidades de la región pampeana, Patagonia, La Puna, Sierras de Córdoba y Precordillera de Mendoza. Bueno, sin más, comentarles y decirles que es un enorme honor y una alegría enorme que podamos contar con Marcelo, que en este momento se encuentra en la ciudad de La Pampa. Y bueno, Marce, tenés la palabra, bienvenido. Bueno, muchas gracias Martín por la presentación y muchas gracias sobre todo por la oportunidad en dar esta charla, digamos, general de los acantilados a los que me une un tiempo muy importante, una etapa muy importante de mi vida, ya que ahí en Mar del Plata viví 15 años y esos acantilados fueron, en ese sentido, una parte sustancial de esos 15 años, ya que ahí hice la tesis, o sea, mi tesis de doctorado, ese título de doctor en ciencias naturales, lo obtuve con el estudio de los acantilados de Mar del Plata. Así que lo que voy a intentar hacer es una reseña general de los aspectos más destacados que caracterizan a esos acantilados. Para lo cual vamos a ver un PowerPoint. A ver. Que va a intentar justamente
analizar todos esos aspectos. El título de la charla es Historia de los acantilados y el énfasis es en uno de los rasgos característicos que tiene y que aquí lo vamos a denominar por el momento el enigma de hace 3,3 millones de años. Bueno, muy bien. Esos acantilados se extienden al sur de Punta Mogotes a lo largo de unos 30 kilómetros. Los que son vecinos, los que viven en Mar del Plata, estarán familiarizados con esos paredones extendidos lateralmente por unos cuantos kilómetros y con alturas variables que van desde unos 30 metros en la zona más potente, que es en la vieja escalera de Barranca de los Lobos, hasta espesores como los que vemos en esta toma aérea, de unos 15 a 20 metros, hacia el lado de entre Chapadmalal y Miramar. Muy bien. Los acantilados llamaron la atención de todos los grandes investigadores de la Argentina. Voy a resumir y concentrarme apenas un poco en uno de ellos, por todos conocido, que es Ameghino. Pero no fue solamente Ameghino el que dedicó tiempo a los acantilados, sino que fue precedido por otros. Hubo unos investigadores suizos contratados por el gobierno argentino en la década de 1860, que fueron entre los primeros que visitaron los acantilados. Pero sin duda, uno de los trabajos que más trascendió es el de Florentino Ameghino, por la trascendencia que tuvo este científico, este investigador, en las ciencias naturales de Argentina, particularmente en todo lo concerniente a paleontología, pero sus observaciones fueron también observaciones muy importantes para comprender la historia no solamente de los acantilados, sino también de toda la llanura pampeana. Su publicación al respecto, una de ellas, es la región litoral de Mar del Plata y de Chapadmalal. Ahí da los aspectos más destacados que él observa en estos acantilados y brinda así el contexto de los numerosos hallazgos de restos fósiles. Los acantilados de Chapadmalal constituyen en ese sentido una localidad clásica de la literatura geológica de la República Argentina, que, como comentaba al principio, llamó la atención no solo de Ameghino, sino de otros investigadores, tanto argentinos como del exterior. A lo largo del tiempo pasado en los acantilados, en mi caso en particular, la relectura del trabajo de Ameghino fue constante. Una relectura que continúa en la actualidad, ya que a medida que uno va conociendo las exposiciones de esas barrancas, comprende más cabalmente cada una de las frases y los párrafos del trabajo de Ameghino. En esta diapositiva pueden ver algunas de las múltiples notas que he ido tomando con el tiempo a medida que me dedicaba a un aspecto en particular y después buscaba ver si Ameghino lo había visto y por supuesto lo había visto y estaba descrito. Además de Ameghino hubo otro que quiero destacar que se llamó Joaquín Frengueli, un naturalista de origen italiano, que es uno de los que más tiempo y esfuerzo dedicó al conocimiento de toda la llanura pampeana en su conjunto, e hizo también observaciones en los acantilados. Aquí, por ejemplo, una reconstrucción general de cómo veía las distintas capas que componen esos acantilados con nombres y una sucesión en el tiempo de diferente composición y características de acuerdo a su interpretación. Muy bien. Ahora,
¿por qué los acantilados constituyen una localidad clásica? Para responder a esa pregunta, para responder a la pregunta de por qué ha llamado la atención de los investigadores a través del tiempo, lo que vamos a hacer de ahora en más es tratar de analizar estos enunciados. Primero, los acantilados nos permiten reconstruir la historia de la región. Nos preguntamos, ¿qué historia? La historia geológica. La historia geológica implica, así como la historia que nosotros conocemos de los sucesos humanos, profundizarnos en el pasado del planeta, en el pasado de la Tierra. Por lo tanto, esa historia geológica es una historia que involucra millones de años, a diferencia de la historia humana de pocos miles de años. Si nos vamos, digamos, a los últimos 10.000 años, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante la reconstrucción de la historia geológica a través del tiempo, de millones de años? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros dedicamos tiempo? Nosotros, me refiero a la comunidad de investigadores de ciencias de la Tierra, a estudiar el pasado del planeta. Lo hacemos porque conocer el pasado lo que nos permite es comprender la situación actual, comprender el presente. Y comprendiendo el presente, lo que nosotros podemos hacer es proponer posibles escenarios ambientales futuros, es decir, lo que podría ocurrir en el futuro. Si analizamos esto último, tiene mucha importancia cuando pensamos en el problema del cambio climático, la gran problemática que tiene la humanidad, la sociedad en este momento. Porque lo que nosotros necesitamos es saber qué medidas hay que tomar para morigerar y preservar las condiciones generales de habitabilidad del planeta. Probablemente volvamos sobre este punto hacia el final. Por lo tanto, ese estudio del pasado que nos permite entender el presente es fundamental para poder saber o proponer, más que saber, qué es lo que podría ocurrir en el futuro, lo que llamamos los escenarios posibles del futuro. ¿Qué rumbo tomaría el ambiente, la Tierra en su conjunto en el futuro, sabiendo cómo ha sido la dinámica del pasado? En ese sentido, los afloramientos, esas exposiciones que nosotros tenemos a lo largo del acantilado, constituyen un libro de historia geológica. Podemos hacer esa analogía, que yo creo que es la más ilustrativa, de lo que implica estudiar esos afloramientos, esas exposiciones de sedimentos a lo largo del frente de acantilados. Al igual que un libro, tiene páginas, esas páginas serían estas exposiciones verticales que nosotros vemos, que son los que llamamos generalmente perfiles, y a la que le dedicamos tiempo para investigar y tratar de dilucidar qué información están representando esos sedimentos que las componen. Quiere decir entonces que esos perfiles, en última instancia, son análogos a las páginas de un libro, que es lo que hemos puesto como analogía hacia la derecha de la diapositiva. Ahora bien, a su vez, tienen aspectos en particular, como este, que podemos considerarlo un párrafo de esa página. Nos brindan una información de un determinado aspecto. Y
si nosotros vamos al detalle, encontramos otros rasgos que podemos comparar con frases dentro de un párrafo más largo, como el que tenemos arriba. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es analizar cada una de estos rasgos, que en definitiva sería la escritura geológica, y luego tratar de comprender, redactarlo y hacer una lectura de cada uno de esos rasgos que vamos a llamar de ahora en más rasgos geológicos. Cuando vemos los acantilados a escala ya regional del centro de Argentina, las exposiciones de Mar del Plata constituyen las más importantes porque son las que más exposiciones continuas a lo largo del tiempo y del espacio tenemos disponibles en toda la región pampeana y nos permiten hacer una reconstrucción de esos millones de años de los cuales hablábamos al comienzo. Si nosotros nos vamos al norte, algunos por lo que vi son de Santa Fe, tenemos muy buenas exposiciones a lo largo del río Paraná, que constituye otra localidad interesante y clásica en la cual también hemos trabajado, que nos permiten hacer una reconstrucción de una parte de esa historia de los últimos millones de años, básicamente de los últimos 700.000, 800.000 años. Si nos vamos a la parte de la zona aflorante en La Plata, en las canteras, que son exposiciones artificiales, ahí también tenemos la oportunidad de reconstruir las condiciones que existieron hasta hace aproximadamente 1.000.000 de años. Y otras localidades, como las que tenemos en el centro de la depresión del Salado, cerca de Dolores y Chascomús, nos permiten solamente reconstruir algunos párrafos de esa historia. Son mucho más breves en cuanto al tiempo que representan y, por lo tanto, suman al conocimiento general. Y si nos vamos más al sur, donde también hemos estado trabajando, nos vamos a la zona de Bahía Blanca, ahí encontramos capítulos de esa historia geológica que son todavía más viejos, anteriores a los que encontramos en Mar del Plata. Entonces, sintetizando, la importancia de los acantilados de Mar del Plata desde el punto de vista geológico es que constituyen secciones bastante completas para poder reconstruir la historia geológica de la región. Vamos a hablar ahora de la región pampeana en su conjunto durante los últimos millones de años. Y después diremos cuántos millones de años. Muy bien. Dicho esto, ¿cómo analizamos? ¿Cuáles serían los aspectos que tenemos en cuenta? ¿Cuál sería el alfabeto que nosotros estamos tratando de analizar? Primero, partimos del análisis de los depósitos, o sea, de los sedimentos que conforman los acantilados. Vamos a ver varias de Playa San Carlos. Estas son del año 2014 y después he puesto una de 1996 para ver la cuestión de preservación de estas exposiciones. Cuando analizamos estos depósitos, lo hacemos en el laboratorio, tratamos de saber cuál es el tamaño que tienen de partículas, si son arenas, si son partículas más finas que las arenas, y después lo que tratamos de hacer es analizar la composición, o sea, por qué están compuestas esas partículas que componen estos depósitos. Y un aspecto que resulta muy sencillo, probablemente, y hasta una verdad de perogrullo en la actualidad, es el siguiente hecho.
Si nosotros hablamos de edad de estos depósitos que encontramos a lo largo del acantilado en su conjunto, ¿cuáles serían los más viejos y cuáles serían los más nuevos? Evidentemente, por una cuestión de simple observación, vamos a decir, bueno, los más viejos son los que están abajo y los que están arriba son cada vez más jóvenes, en una sucesión como esta que no ha sufrido ningún tipo de deformación geológica como puede ocurrir en otros ámbitos. Esto que es tan simple y obvio es un principio en geología que es el principio de la superposición de Steno y que recién se hace evidente como tal no hace demasiado tiempo. Es recién en 1660 por Steno que lo propone por primera vez. O sea, algo que nos parece tan obvio es, sin embargo, en la historia del conocimiento geológico, relativamente reciente en la historia de la humanidad en cuanto a las ciencias geológicas, en cómo estudiar el pasado de la Tierra. Ahora bien, hablamos de las partículas, hablamos de su composición. ¿Cómo las vemos y cómo las analizamos? Las vemos al microscopio, un microscopio que nos permite observar esas características. Para tener una idea de escala, esta barrita son 10 micrones, o sea, estamos muy por debajo del milímetro, y cada uno de estos fragmentos serían esas partículas que constituyen los depósitos aflorantes expuestos en los acantilados. Y cuando nosotros analizamos la composición de estas partículas, lo que vemos es que corresponden, como en este caso que estoy señalando acá, a un fragmento de una roca volcánica y estos a minerales también de génesis volcánica. Entonces, ¿cómo los explicamos? Bueno, son de partículas que se han originado en la zona de la cordillera de los Andes y después por transporte, sobre todo del viento, han sido transportados y acumulados en la región de Mar del Plata y en la llanura pampeana en general. Digamos que estos depósitos aflorantes en Mar del Plata tienen las mismas características que el resto de los depósitos que conforman la llanura pampeana. En la siguiente, vemos cómo veríamos en detalle algunos granos minerales, por ejemplo, de estos en particular también de origen volcánico, que podemos ver que tienen bordes muy, muy redondeados, lo cual estarían indicando que han sido transportados durante largo tiempo, probablemente durante muchos ciclos geológicos, durante esos millones de años, lo que explicaría ese redondeamiento de las partículas. O sea, concluimos con respecto a la composición de los depósitos en que son depósitos acumulados en la zona procedentes originariamente del área andina. Y estos datos fueron provistos ya por varios investigadores hace más de 60 años, 70 años. Nosotros volvimos a ver características generales y reconfirmamos lo que estaba hecho al respecto. Muy bien. Algunos, como Martín, que vive cerca de Playa San Carlos, ahí lo que hemos también hecho es estudios de detalle, también al microscopio, para ver otros rasgos que no podemos ver a simple vista en los afloramientos. Entonces, sacando muestras, pequeñas cantidades de sedimento en pequeños bloques, obtuvimos también secciones muy delgadas que vimos al microscopio, y en ese microscopio veíamos este tipo de relaciones. Estos serían espacios porales, es decir, pequeños agujeritos
que tiene el sedimento. Acá tendríamos unos aproximadamente 40 micrones de longitud, ¿no? En este que vemos aquí, y vemos recubrimientos de material más fino. En la siguiente, cómo, por ejemplo, la microfauna de un suelo del pasado ha modificado y ha aglutinado a esos sedimentos, y en el último, sales. En este caso, sales de carbonato de calcio, la tosca que vamos a ver ahora en otra diapositiva. Y todos estos datos, simplemente para mostrar cómo se trabaja, se analizan sistemáticamente y se hacen este tipo de tablas que vemos acá, en la que hay varios de esos rasgos que se han semi-cuantificado, y a partir de ese análisis podemos hacer inferencias en cuanto a los procesos que han actuado y las condiciones ambientales que uno puede inferir a partir de la acción de esos procesos que detectamos en los cortes delgados. El otro rasgo característico, que ustedes deben estar muy familiarizados, también los que conocen los acantilados por lo menos, es la presencia de estas acumulaciones blancas, blanco-grisáceas, que es lo que comúnmente nosotros conocemos en la zona pampeana como la tosca. Bien, la tosca es bastante frecuente en los acantilados, sobre todo en determinadas secciones. En esta en particular, que no está muy lejos de Playa San Carlos, vemos una serie de acumulaciones de formas, diríamos, caprichosas, que han sido acumuladas básicamente por precipitación de carbonato de calcio, la sal, transportada en el interior de los sedimentos por agua subterránea. Aquellos que han tenido la oportunidad de conocer San Carlos, esa playa San Carlos, habrán visto que hay manantiales, y asociados a esos manantiales podemos ver unas planchas de esta sal de carbonato de calcio, la tosca. También hay otros orígenes que explicarían otro tipo de acumulaciones de carbonato de calcio que encontramos en los acantilados. Y otra característica sumamente interesante es la presencia de estructuras que llamamos estructuras biogénicas, simplemente cuevas de fauna de vertebrados que ha vivido en el pasado, y en la charla que dé Matías en la próxima oportunidad seguramente van a ver en detalle toda la colección de restos fósiles de vertebrados extraídos de los acantilados. Aquí, por ejemplo, estas en particular corresponden a un roedor que podríamos considerarlo como un bisabuelo, tatarabuelo de los actuales tucos que tenemos en la región pampeana. Tienen estos aspectos de cilindros, y de hecho un estudiante hace bastante tiempo, ayer cuando estaba todavía en Mar del Plata, hizo un análisis morfológico y los comparó con los de los actuales. Muy bien. Un aspecto interesante, y es al que ahora nos vamos a referir como el tema del enigma de hace 3,3 millones de años, son las escorias. Otro rasgo peculiar, diría, más que característico, un rasgo peculiar que aparece en los acantilados. Para los que conocen el área, esto es Playa La Estafeta, foto tomada en 1988, para después compararla con otras que vamos a ver hacia el final de la charla. Muy bien, volvemos al tema de las escorias. Las escorias tienen un aspecto vítreo, muchas vesículas. Cuando uno las ve, parece realmente un fragmento de lava volcánica,
y de hecho así fueron interpretadas por primera vez en 1866 por los dos investigadores suizos geólogos que había mencionado al comienzo de la charla, Heuser y Claras. De hecho, uno las ve y dice, estos son fragmentos de lava volcánica, son muy, muy similares. El problema es que no tenemos ningún volcán cerca y los materiales de ese tipo no resisten, materiales volcánicos tan vesiculares, con tantos agujeros. Las vesículas son los espacios dejados por el aire, digamos, los gases, cuando se produce la erupción volcánica. No resisten un transporte de tantos cientos de kilómetros, porque tendríamos que irnos hasta la cordillera, como unos 800, 900 kilómetros, para encontrar los primeros. Asociados a las escorias, aparecen unos fragmentos como si fueran ladrillos, que son las llamadas tierras cocidas. Es un poco el nombre que empleó también Ameghino en sus escritos, y antes Darwin las describe también en uno de sus viajes, creo que es en el segundo, en 1832. Aquí un aspecto en el campo de las escorias donde se puede ver esa característica tan clara que es el número grande de vesículas, digamos, que presenta, y el aspecto vítreo y cierta fluidalidad, ¿no es cierto? Uno ve como si estuviera retorcida en algunas partes. Bueno, ya a principios de siglo se destinó mucha tinta a tratar de interpretar el origen de las escorias y de las tierras cocidas. Entre ellos Ameghino, que escribió este trabajo en francés, Tierras cocidas y las escorias antrópicas, ya que para él, en un comienzo, las escorias y tierras cocidas eran producto de los fogones de lo que él llamaba el hombre fósil, ya que en su teoría el hombre, nosotros el Homo sapiens, se había originado en las pampas. El tema es que estos son depósitos, como vamos a ver, de muchos millones de años, 3,3 millones de años, y Homo sapiens todavía ni siquiera había aparecido, ni siquiera un Homo para este momento. Los primeros homínidos son de fines de más o menos de unos 2,6, 2,7 millones de años, y como ustedes saben están en África. Después cambia su teoría y propone que en realidad son producto de incendios intencionales de la gente del pasado, de la gente que habitaba las pampas, durante la caza de animales. Esto trajo, por supuesto, un enorme debate que fue muy acalorado a comienzos del siglo XX, que inclusive promovió una misión especial de científicos del Smithsonian de Washington, que vinieron a sacar muestras, y más que todo, muestras de las escorias, y más que todo venían a testear la hipótesis del origen americano, sudamericano del hombre. Hubo otras interpretaciones posteriormente, y fue en la década del 90 donde comenzamos de vuelta a estudiar las escorias. Las escorias, en el caso de la tesis efectuada en los acantilados, el aporte fue ver que no estaban distribuidas al azar, sino estaban concentradas en un nivel en particular. Y en ese momento la idea vigente que eran incendios, así que así lo plasmé en el escrito. No era, por otro lado, el objeto de estudio. Posteriormente, el encuentro con un investigador de Estados Unidos, Peter Schultz, promovió todo un estudio que se inició en el año 95 y sigue hasta la actualidad, o sea, hace 26 años que estamos con este tema. Y aquí, por ejemplo, tenemos representado un perfil esquemático
de los acantilados a la altura de Playa Los Lobos, y cómo se veía en el campo a la altura de Playa Los Lobos. Esto ya no existe más, ya no se puede bajar, la escalera desapareció y está prácticamente inaccesible durante gran parte del año. Aparece el nivel de mayor concentración de fragmentos, y de fragmentos también más grandes, que los tenemos ubicados, así se verían en el campo, los tenemos ubicados en ese nivel. Este nivel ha sido objeto de estudios más detallados, se hicieron dataciones, se emplearon métodos radiométricos, que son los métodos basados en el decaimiento radioactivo de determinados elementos. Lo que generalmente uno conoce más, digamos, es el método del carbono 14. Ese lo tenemos desde fines de la década de 1940. Después se amplió para otros elementos radioactivos, y en este caso en particular se usó uno que se llama, argón. Es un método de decaimiento radioactivo que nos permite a nosotros obtener una edad en concreto. Hasta ese momento lo que teníamos eran estimaciones de edad basadas, por un lado, en la evolución de la fauna, y por otro en el estudio de los campos magnéticos de la Tierra en el pasado, que han ido variando. O sea, el campo magnético actual del planeta, con los polos tal cual los tenemos en la actualidad, no ha sido constante en el tiempo. Eso se puede estudiar y nos brinda una aproximación temporal que podemos utilizar para saber la edad de los depósitos. Muy bien. Cuando los vemos al microscopio, esto es lo que vemos de las escorias. Cada una de estas partes blancas serían las vesículas que veíamos en el ejemplar de campo en la otra foto, y lo que es de color más como acaramelado, castaño, son depósitos más finos de arcilla. Esto es un fragmento de escoria de ese nivel visto al microscopio, modificado después por la acumulación de esa arcilla en un ambiente de un suelo. Había en esa época un suelo. No comenté la edad que nos dio, fue de aproximadamente unos 3.3 millones de años. Y después, analizando en detalle la composición, encontrábamos cristales como estos, que tienen esta estructura en particular, que es típica de los cristales que han sido objeto de formación durante impactos, lo cual, junto a la composición química que tenían las escorias, nos permitió proponer que se trataba de un evento de un impacto, de un asteroide. Y de ahí en más, a las escorias las empezamos a llamar impactitas. No solamente las encontramos acá en Mar del Plata, sino también en otras localidades del sur de la provincia de Buenos Aires. Aquí tendríamos ese nivel especial tal cual aparece en todo el sector que va desde Luna Roja, que estaría aquí, el balneario, el arroyo Lobería, hasta un poquito más al noreste, digamos, de Playa Los Lobos. Este sería el nivel principal de esos eyectos productos de la caída del asteroide. El cráter no está, todavía no lo hemos encontrado, para lo cual tendríamos que hacer estudios de subsuelo, o sea, de geofísica, con otros métodos que por el momento no es posible hacer. Muy bien. Y ahora, una serie de diapositivas del trabajo iniciado a partir del 99 en adelante, en esa parte de la estafeta con la gente, más o menos, acá estoy al nivel de las escorias para poder muestrearlas, y en la siguiente, la construcción de andamios
que fue la única manera que encontramos en ese momento para poder muestrear en detalle cada uno de los niveles. Esta foto la vamos a volver a ver hacia el final para ver cómo ha cambiado el aspecto de ese sector en los últimos años. Con anterioridad a esto, obviamente necesitamos bastante dinero para poder armar esto. Los andamios estuvieron más o menos unos 15 días, piensen en la estabilidad en ese momento del frente de acantilados, en la zona ahí de la estafeta, para ese momento. Muy bien. Entonces, resumiendo, las escorias las llamamos ahora impactitas. Nuestra interpretación es que son producto de impactos de asteroides. Y encontramos niveles primarios, quiere decir niveles que son producto exactamente del impacto, donde hay fragmentos y acumulaciones que en algunos casos llegaron a tener hasta 2 metros de diámetro. Esos son los niveles primarios. Y después, por supuesto, hay niveles y fragmentos retrabajados, o sea, secundarios, en otras unidades sedimentarias, que pueden estar por arriba, básicamente, pero también por abajo de los niveles principales. Obviamente, estos ya no están en un contexto primario, o sea, al estar retrabajados en otra posición, lo que nosotros tratamos de hacer es buscar fragmentos de los niveles primarios para poder estudiarlos en detalle y sobre todo datarlos. O sea que lo que tenemos datado son los niveles primarios de las impactitas, no los secundarios, que son niveles retrabajados. ¿En qué situación está ahora todo este estudio? Bien, en marzo del 2019 se reinició el trabajo después de 1 año y medio aproximadamente de trámites para hacer una perforación. Esto se hizo con un subsidio de NASA que está dentro de una línea de trabajo que se llama astrobiología, y el objetivo era obtener un registro completo más allá de la zona expuesta en el acantilado. Entonces, lo que hicimos fue 2 perforaciones y obtuvimos 40 metros de sedimentos en estos cilindros. Algunos están no totalmente completos, o sea, se perdió parte del registro de los sedimentos. Estos están ahora en Rhode Island, en Estados Unidos, y aquí la idea era mostrarles a ustedes cómo los estábamos analizando. Primero un análisis megascópico y con lupa de mano para ver las características que tienen. Llegamos a la cuarcita de Cabo Corrientes, la que aflora en la zona de Punta Iglesias, a 40 metros de profundidad. Y los primeros centímetros de la cuarcita están muy alterados. Por encima empieza toda la sucesión sedimentaria. O sea que ahora tenemos el registro no solamente de los 17 metros expuestos en la zona de la estafeta, que es donde hicimos la perforación, sino todos los metros siguientes hasta llegar a los 40 y la cuarcita que tenemos en el subsuelo. Por razones que todos conocemos de la pandemia, el trabajo se ha atrasado muchísimo, de manera que los resultados yo estimo que recién van a estar ahora disponibles para el 2023. Y hablaba de resultados, pero no les dije cuál era el objetivo. El objetivo fundamental de obtener todo ese registro completo era testear que la hipótesis de si ese impacto de asteroide ocurrido hace 3,3 millones de años había provocado un cambio en las condiciones climáticas, en la temperatura,
en las condiciones, digamos, generales de la región. Entonces, para eso, ¿qué teníamos que hacer? Lo que decíamos al principio. ¿Cómo había sido antes del evento, y cómo había sido después del evento? O sea, el pasado del evento, el evento es el que estudiamos, sería el presente de ese momento, de los 3.3, y lo que ocurrió con posterioridad. Para eso se estaba desarrollando un nuevo indicador sobre la base de unos análisis químicos que permite estimar la temperatura. Pero bueno, como les decía, todo está todavía en ciernes y demorado. Muy bien. Y ya para ir un poco a la situación actual, vamos a resumir entonces lo que dijimos. Tenemos en los acantilados una historia geológica de alrededor de 4 millones de años, ¿no es cierto? Si nos vamos, consideramos lo que pasa también por debajo del nivel datado de las escorias, es un registro, digamos, muy completo que nos permite conocer los episodios más sobresalientes de esa historia geológica de los últimos 4 millones de años, y justamente lo que permite también analizar es cómo fue cambiando el paisaje en el sentido más holístico del término, más integrador, el paisaje considerando la biota, considerando las formas del paisaje, las elevaciones, las depresiones, desde entonces hasta la actualidad. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad, entonces, en los acantilados? ¿Cómo los vemos? Esta sería la zona donde nosotros habíamos armado los andamios. Tiene que ver con la parte de preservación y conservación de esta zona, que es un sitio geológico de interés. Eso no lo mencioné. De acuerdo al Servicio Geológico, este es de Argentina, este es un sitio geológico de interés del país. Y esta es la situación actual en la zona de la estafeta. La escalera está ya totalmente destruida, se puede bajar con esta escalera de madera y una de goma. Las veces que he ido, que ha sido marzo, pleno julio, he ido antes en verano, en estos últimos años, prácticamente siempre sin arena, y es la zona donde nosotros teníamos armado el andamio. Por otro lado, esta es una foto de Playa San Carlos del año 96 y una foto de Playa San Carlos en la actualidad. No han tenido aparentemente más remedio que construir estas defensas costeras, un poco para evitar la erosión en la zona, que es ahora muy, muy intensa, de manera que hay ahora sectores como estos basales que ya no están más disponibles para la observación y para el análisis, y desde el punto de vista estético, obviamente, ha perdido un valor esencial todo el acantilado, porque hay que pensar también en las nuevas bajadas que hicieron, las defensas costeras que están en la zona, digamos, entre Punta Martínez de Oz, o sea, la vieja escalera de Barranca de los Lobos, ya totalmente destruida, y este sector. Todo el frente, tal cual lo vemos en la actualidad, y las defensas estas costeras que han permitido repoblar un poco la playa con arena. Es decir, yo tuve la oportunidad en los años 80 de ver unos acantilados que fueron muy, creo yo, parecidos a los que había visto Ameghino y los que vio Frengueli, con cambios por supuesto, pero todavía bastante parecidos. No existía ni el Club Manantiales, de manera que se podía andar libremente por el arroyo Lobería. Eso ahora está también
digamos, muy modificado, también hay una defensa costera ahí, una escollera, de manera que el aspecto, digamos, cambió sustancialmente. Pero todo el acantilado en su conjunto debería ser considerado como un patrimonio cultural por la rica historia que encierra y que podemos reconstruir. Y es único, digamos. Entonces, deberían hacerse muchos esfuerzos al respecto para tratar de evitar, digamos, el continuo deterioro al que están sometidos en la actualidad. Tal vez también hay que pensar en estas cuestiones de cambio climático, con tormentas que quizás han aumentado en intensidad, las tormentas extremas, que generan también una importante erosión. Son estudios que también están haciéndose, sobre todo ahí en Mar del Plata. Así que bueno, con esto quería más o menos terminar la charla agradeciéndoles desde ya por su atención. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy lindo, muy interesante. Paso a hacerte algunas preguntas que fueron surgiendo en el chat, algunas un poco más técnicas, algunas un poco más generales. Te comento que, bueno, acá nos están preguntando si no apareció iridolita en las impactitas o sus adyacencias, y también hasta dónde se extiende la presencia de impactitas. Bueno, no, la primera no apareció, eso es muy variable de acuerdo con el tipo de impactor, o sea que no siempre está presente. Además de Mar del Plata, lo que exploramos de acuerdo a datos que había de la bibliografía son localidades del sur bonaerense, Chasicó, que ahí datamos, nos dio 9 millones y pico de años, Bahía Blanca, 5 millones de años, y después hay también unas escorias que encontramos en Centinela del Mar, con edades ya mucho más recientes, pero esos son los eventos principales. Acá, bueno, hay otra pregunta, dice, ¿qué otros indicadores se medirán en esos sedimentos antes y después del impacto del asteroide? Sí, bueno, el análisis es, de vuelta se vuelve a hacer lo que se había hecho antes de la composición. A priori les digo que lo que sigue más abajo, lo que está por abajo, es material mucho más fino y, digamos, como una primicia, es muy parecido en cuanto a sus características a algo que los chinos llaman allá en China la red clay, o sea, la arcilla roja. Probablemente está representando, eso no lo comenté, que habíamos dicho que era importante conocer el pasado para entender el presente. Y una parte de los sedimentos de los acantilados están en una franja temporal que es el óptimo, que se llama óptimo climático del Plioceno, que fue muy cálido. Entonces, es importante, y hay todo un grupo internacional estudiando ese lapso, porque podría ser un análogo de tierra. Y lo que se observa es eso que yo les digo a priori, depósitos de la inferior son más parecidos a los depósitos de China de menor granometría e indicando condiciones bien. Es un indicador con restos orgánicos que están en parte por millón en los sedimentos, que se ha desarrollado, se ha testeado primero en otros dos lugares, pero se haría sistemáticamente
Se fue. Me parece que estamos entrando a la hora en la que todos se conectan a Netflix en La Pampa. Se fue, ¿no? Vamos a esperarlo un poco. Lo tenemos por suerte acá a Matías Taglioretti, que es un paleontólogo de la zona, que vos por ahí, Mati, mientras viene el maestro, podés quizás acercarte a alguna Martín, respuesta. Sí, se cortó un minuto, no sé qué acá, pasó. listo. Listo, nos quedamos, estabas diciendo, Marce. No, respondiendo a la pregunta, que la otra cosa que se está haciendo, aparte de eso que había comentado del análisis de los sedimentos, es un indicador basado en restos orgánicos que están en partes por millón en los sedimentos, que se testearon en otros de Argentina y se van a hacer como prueba, ¿no? Por eso digo testeo, y se van a hacer ahora sistemáticamente en estos. Y esos permiten inferir paleotemperaturas, que es un aspecto que prácticamente no tenemos datos de paleotemperaturas en la región. Acá hay una pregunta más bueno, que lo comentaste, pero quizás de pie para ampliar un poquito. Claudia nos pregunta, dice, lo que no terminé de entender es cómo llegaron a la conclusión de que no era lava volcánica, sino restos de meteorito. Bueno, un poco ahí lo comentaste vos, yo quisiera ampliar la pregunta y preguntarte, digamos, si uno mira estos acantilados, que deben tener unos 20, 30 metros de altura, desde el punto de nivel del mar, digamos, uno se aleja 5 millones de años para atrás y esos acantilados no estaban. No, no. El acantilado que nosotros, bueno, son dos preguntas entonces. Por eso. Sí. La primera pregunta, vuelvo al tema de las escorias y el origen. ¿Por qué no son lavas volcánicas? La lava volcánica tiene una determinada composición. Hoy hablábamos de cuáles eran los minerales que las conforman, ¿no es cierto? Entre los compuestos de una lava está lo que se llama el vidrio volcánico, que el vidrio volcánico no es otra cosa que lava sobreenfriada. O sea, eso está a 1200 grados de temperatura en la cámara magmática, es eruptado, llega a la superficie muy rápidamente y se enfría. No tiene tiempo de cristalizar. Entonces da un vidrio, que es el vidrio volcánico, parecido al de una botella. El vidrio que tienen las escorias es un vidrio producto de alta presión, no de temperatura, sino de altísima presión. Se lo llama vidrio diapléctico y tiene características diferentes a las del vidrio volcánico. Junto con eso aparecen minerales que están deformados. Y esa deformación también es típica, la que se encuentra en esos cristales, a la de otros cristales de minerales encontrados en otros impactos analizados en el planeta. Y después, las escorias tienen una composición geoquímica que incluye distintas capas, incluyendo capas marinas. Tiene un alto contenido, por ejemplo, de sodio, y nosotros sabemos que por debajo de todo esto, en otros sectores hay en profundidad también sedimentos marinos de varios millones de años. Es decir, tenemos evidencias petrográficas, que son las primeras que comenté, la del vidrio, la de los minerales, y las texturas, cómo están organizados, eso se llama la textura, eso por un lado. La composición química que presentan, y por otro lado, uno descarta, que es lo primero que hicieron los investigadores posteriores a los pioneros, descarta lo volcánico porque un material volcánico de esa naturaleza, o sea, tan frágil, no resiste un transporte. De hecho, los fragmentos de escoria que están retrabajados, generalmente cuanto más se aleja uno del lugar donde está el nivel principal,
más pequeñitos y más rotos están, quedan esquirlas. Entonces, desde ese punto de vista también es prácticamente imposible, digamos, que lleguen semejantes pedazos. Estamos hablando a veces de pedazos, fragmentos que tienen 2 metros, 1 metro y pico hemos encontrado también. Esa es una parte. Y la otra pregunta era la de los acantilados. Ese es un rasgo geológico, vamos a decir, reciente, de los últimos miles de años. ¿Por qué? Porque los acantilados uno lo define como una línea de costa erosiva, producto de erosión paulatina a lo largo del tiempo y retrocedente. O sea, el acantilado es erosionado, comido, digamos, por el oleaje cada vez más. Hay que pensar que hace 15.000 años la línea de costa estaba a 170 kilómetros hacia el este de Mar del Plata. Entonces, cuando el mar empieza a subir, en lo que sería el actual interglacial, empieza de vuelta el proceso erosivo, que produce el retroceso del acantilado. Pero es algo reciente como forma, digamos. En el momento de las escorias que estamos hablando, tenemos que considerar que es todo un ambiente continental muy extenso y la línea de costa estaba muy alejada, no sé dónde, pero no estaba para nada cerca. No hay una estimación de dónde estaría la línea de costa para hace 3 millones de años. Guillermo y Diego pregunta ¿por qué hay cristales dentro de la tosca de calcio? Cristales dentro de la... porque el carbonato ese que nosotros tenemos, cuando uno lo mira al microscopio, hay cristales de distinto tamaño. Uno muy chiquitito, que es el que yo mostraba en una de las fotos, que se ve al microscopio, que se llama micrita. Son cristales de carbonato de calcio pequeño. Pero además, en muestra de mano, muchas veces uno ve superficies que tienen unos cristales de hasta 2 o 3 milímetros. Esos hay que tener cuidado porque no siempre son de carbonato de calcio, sino que son de otra sal que se llama varitina, perdón, que eso hicimos un trabajo hace mucho con una colega de La Plata. Pero básicamente la tosca es carbonato de calcio. Es decir, por ahí no podemos ver los cristales porque son muy chiquititos, de tamaño muy chiquitito que se ven al microscopio. Ese sería el motivo. Gracias, Marcelo. Que hay una pregunta de Fabio Untacle. Dice, asumiendo la teoría del impacto, ¿no debería encontrarse partículas de la profundidad en la superficie por el mismo desplazamiento del impacto? Sí, esa es una muy buena pregunta porque cuando empezamos a trabajar en esto, yo fui Nobel, nunca había trabajado en impacto. Peter, digamos, trabaja en modelos experimentales de cráteres de impacto, ¿no es cierto? En el laboratorio y después va al campo y los analiza en el campo. Entre otros, estudió Gislub, que ahí vi brevemente en un chat que alguien está preguntando. Y algo nuevo, digamos, que se planteó en este caso, es que son sedimentos, el target, o sea, el blanco del impacto en la zona pampeana son sedimentos que no están consolidados. Entonces, la mecánica del impacto es distinta a la mecánica de los impactos sobre roca dura. Porque al principio también buscábamos, sobre todo, él preguntaba si no había lo que se llama inversión de las estratigrafías. Yo había visto algo así en Alemania, en el Ries-Krater, y de eso no se encontraba nada. Y el asunto fundamental es que es distinta la composición de los sedimentos, son sedimentos, vamos a decir, inconsolidados, blandos, de manera que cuando se produce el impacto no genera las mismas
estructuras que uno encuentra en una enrocadura. Eso por un lado. Y por otro lado, las características que tenga va a depender del tamaño y del ángulo de entrada del impactor que produce el impacto. El de Gislub, que estaba ahí la pregunta, es un impacto muy oblicuo y aparte es enorme. Y en este caso estaríamos hablando, la estimación de Peter, sobre la base de los tamaños que tienen las escorias, es que sería un impactor de entre 150 y 200 metros. El otro tiene kilómetros, el de Gislub. Entonces, tampoco uno esperaría exactamente los mismos resultados. La pregunta que vi escrita decía, ¿se pueden usar los mismos métodos? Sí. De hecho, es lo que comentaba, que por ejemplo, para encontrar el cráter, tendríamos que hacer otros estudios, los de geofísica, para localizarlo, porque es probable que esté sepultado y no los vemos. Cuando tuvimos la charla, creo que yo les comentaba que el de Gislub, el trabajo se publica en el 79 y Gislub se encuentra en el año 89, 11 años después. O sea, se tardó mucho tiempo en encontrarlo. Aquí la idea es que estaría cerca, pero no sabemos dónde. Es probable que esté en la plataforma marina, esa es una posibilidad, pero no sabemos. Bueno, después ahí también Ale Faría nos está hablando, dice que la erosión en la zona costera se debe en gran parte a la mala planificación, un poco hablando del final de tu charla. Sí, sí. Hago este comentario porque enlazando temas, así como hiciste mención a lo que vamos a escuchar dentro de 15 días con la charla de Matías, las paleocuevas y los mamíferos, los vertebrados de la zona. Este tema lo vamos a tratar en la última charla con la conferencia de Guillermo y Diego que nos está acompañando. Yo por lo que veo, más o menos todas las preguntas han sido más o menos en líneas generales. Quiero, no sé, preguntarle a Mariano, a Guillermo, a Matías, a Gustavo Fritegoto, a Mario, si hay alguna pregunta, algún comentario, a Guille, que para poder ya más Yo o le quiero menos... dar gracias a Marcelo. Le quiero dar gracias a Marcelo porque tengo la piedra con la varitina hace mucho y la miro y la miro. Y hacía teorías propias ya, pero ahora me das la posta. Así que muchas gracias. Mariano, ¿algún comentario? Sería bueno alguna vez, Marcelo, muchas gracias por todo el conocimiento que nos dejás. Se te ve muy fino. Sería bueno alguna vez invitarte a Mar del Plata a hacer el recorrido ahí a la caminata por los acantilados y poder visualizarlo. Alguna vez que tengas que viajar, sería un hermoso encuentro para organizar. Sí, bueno, para mí es un gusto. Vuelvo con bastante frecuencia porque con 15 años de vida marplatense me quedaron muchos amigos, muchos afectos allá. Hace poquito vendí el departamento que tenía, pero bueno, tengo montones de lugares también donde quedarme y hay proyectos en marcha en los que está también Matías incluido. Uno que ha salido recientemente, así que es seguro que voy a volver. Después ahora me he comprometido con otro muchacho del mundo de las artes, por el tema de las arcillas, Matías también lo conoce. Así que siempre hay una oportunidad o algo que me hace volver a Mar del Plata. Perdón, vi una pregunta de una chica que habla de palinología, y no hemos tenido suerte al respecto con los análisis palinológicos, que se hicieron testeos al principio y siempre dieron estériles. O sea, con muy poca cantidad o nada de granos de polen. Habría que por ahí reintentar con palinomorfos, pero la pregunta de la paleoflora es interesantísima. Hay estructuras que yo creo, es mi especulación, que son estructuras de sistemas radicales,
pero hay que estudiarlos. Y hace mucho, los primeros años que yo estaba allá, cerca de Cantera Cruz del Sur, ese pozo gigante, que había un balneario cerca de Siempre Verde, en un nivel encontré improntas de hojas, que después las perdí, en todas las mudanzas, y nunca se la pude dar a nadie para que las vea. Pero de la paleoflora no se sabe nada. Marcelo, acá surgieron nuevas preguntas. Perdón. Hay sí Sí. estudios, discúlpame. Me olvidé que están haciendo, hay una tesis que se está haciendo en este momento en Mar del Plata, no sé si está Margarita todavía, Margarita Osterriet, que es sobre fitolitos, que son las células silíceas. Eso sí se está estudiando, de las plantas, ¿no? No sé si está Margarita, Guido, la podemos habilitar. Yo no la veo. Mientras tanto, también acá nos pregunta Fabio Untacle, nos dice, en función de su exposición acerca de la costa primitiva, 170 kilómetros, ¿podemos asumir que los acantilados son sierras seccionadas? ¿Sierras? Sierras seccionadas, por ahí también está... No. No, porque digamos a qué uno llama por ahí sierra, me quedé pensando. Porque lo que llamaríamos ahí sierra serían las elevaciones donde están los afloramientos de las rocas cuarcíticas que son muy viejas, ¿no? Son del Paleozoico. Esto sí es un ambiente que es proximal a esas sierras, o sea, está muy cerquita de las sierras. Si uno toma las calles de los acantilados hacia el interior, ahí tenemos la cuarcita relativamente cerca. Pero igual queda pendiente, porque no tenemos datos, cuánto retrocedió durante el último ascenso del nivel del mar esa línea de costa. Probablemente haya estado 10, no sé, unos cuantos kilómetros más hacia el este. Cuando yo hablo de los 170 kilómetros, no es que el acantilado estaba a 170 kilómetros, sino que la línea de costa. Es probable que haya habido un acantilado, quizás, en algún punto entre la costa actual y esa línea de costa de 170 metros. Pero ¿por qué uno dice a 170 kilómetros? Porque ahí tendríamos una profundidad de menos 120 metros aproximadamente. Y durante el último máximo de la glaciación, el nivel del mar es lo que descendió, porque toda esa agua, digamos, quedó acumulada en los casquetes de hielo. Entonces, al bajar el nivel del mar, quedó expuesta la plataforma. Cambió el clima, se hizo más cálido y toda esa agua almacenada en los glaciares que se derritieron vuelve al mar. Empieza a subir el nivel del mar y empieza a provocar la erosión. Pero bueno, en algún lugar de esos 170 tendría que haber estado esa línea de costa de acantilado, o por ahí no, eso no sé. Mati, nos pregunta si hay silicofitolitos. Sí, hay un montón. Claro. Guido, ¿puedes desmutearte, Mati? ¿Te puedes desmutearte? No, más que lo pregunto, no, había tirado el dato de que hay silicofitolitos. Y la tenemos a Margarita ahí con el micrófono on para que pueda comentarlo. Ya está Margarita. Sí, acá estoy. Hola. Muy bien, Hola. bienvenida. Ahí estás, Margarita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Marcelo, Buenas. Matías, qué gusto. Qué gusto escucharte, Marcelo, aunque sea a la distancia en esta circunstancia. Un gusto. Bien, bien. Sí, encontramos fitolitos, así viendo varias muestras que íbamos encontrando a lo largo de sobre todo la plataforma de abrasión y solamente un sector cerca del Golfo de Miramar. ¿Te acordás que lo comentaste? Sí. Creo que te había comentado, Marcelo, que estaba en secuencia. Y bueno, o sea, siempre las tenía ahí las muestras, pero bueno, hasta que un día que estaba aburrida agarré un poquito de varias de ese material que estaba alrededor de las impactitas, y bueno, para sorpresa,
en una muestra sin ningún tipo de tratamiento aparecían cantidad de fitolitos de palmeras. Entonces hicimos algunas presentaciones en congreso y bueno, el trabajo todavía está sin terminar porque nos faltaba un poco el apoyo paleobotánico, que obviamente no era nuestro fuerte, ¿no? Y bueno, siempre estaba, y ahora el Roberto Dona está haciendo su tesis doctoral en 2 secuencias completas, y bueno, también ha encontrado bastantes fitolitos en las áreas, en los perfiles expuestos en la zona de Barranca de los Lobos. Claro. Así que sí, es un potencial y es interesante y se ven muy bien. Y, o sea, nosotros estimamos con otro colega que es paleobotánico, Eduardo Morel, la posibilidad de que fuera en ese momento, en base a ese estudio, un palmar con gramíneas, porque también había muchos fitolitos de gramíneas, y otras cosas muy interesantes que había encontrado también Matías en las cuevas, en las zonas, en los niveles laminados de las cuevas, había fitolitos que parecían una hoja, pero no, Matías, ¿recordás que cuando vos estabas con nosotros en el instituto los pudimos ver? Así que sí, es algo con mucha potencialidad, ya que no es un ambiente propicio por ahí para la persistencia del polen, ¿no? Como vos decías, Marcelo. Sí. En el caso de las cuevas, los que se encontró son fitolitos en conexión orgánica, entonces que estaban dispuestos como lo estaría en la hoja en vida. Y las paleocuevas son lugares muy especiales donde se producen fenómenos de conservación excepcional. Y estos silicofitolitos en conexión orgánica son una prueba más de eso. Acá no sé si está Fabián Islas en la charla. Federico. Perdón, Federico Islas. Sí, está acá. Que me parece que, Federico, si querés hacer algún comentario, acá nos están diciendo por cucaracha. Le habilité para que se pueda... Federico. Isla. Hola, Marcelo. No, solamente que hay un paisaje sumergido en la continuidad de lo que son las sierras de Tandilia. Es decir, indudablemente la loma de Santa Cecilia, la loma de Estela Maris, la loma de Punta Cantera es lo mismo que son antiguas sierras como el Banco Pescadores. El Banco Pescadores sabemos que está compuesto principalmente de cuarcita. Es decir, que continuaba en ese sentido hacia el sudeste. Está bien. Bueno, con Iñaki tuvimos la oportunidad de encontrar un restito de escoria allá por las Piedritas, para el lado de Balcarce. Arriba. O sea, en relieve positivo. Sí. Después ahí estuvimos hace poco en Centinela del Mar, y también nos comentaba Canelo, un cuidador de la zona, que encontraron también escorias meteoríticas, tierras cocidas. Estaríamos hablando de otro impacto en ese caso, ¿no? Sí, ahí teníamos, por el final el trabajo se presentó en un congreso y nunca salió. Había 2 edades, una de 400.000 y 200.000 y pico, que estaban invertidas, y después no pudimos volver, cambió parte del equipo y bueno, quedó en la nada. Pero sí, está re interesante ese lugar también. Centinela en su conjunto, ¿no? Sí, estuvimos hace poco y apasionante, también por la arqueología sobre todo también. Una pregunta para Marcelo. ¿Hay algo en particular que tiene la región pampeana con respecto a los impactos meteoríticos, o es solo mala suerte? Mala suerte porque... En este caso. ¿Cómo? Porque parecería que muchos impactos meteoríticos se dan en la zona. O en realidad lo que hay es claro. El LOES es un buen conservador de impactitas. O productor y conservador, las dos cosas. Sí, hay dos aspectos. Bueno, uno fundamental es que no hay estudios. Y cuando uno ve el mapa del mundo de impactos, uno ve, por ejemplo, Canadá, Australia y el norte de Europa parece picado por viruela. O sea, es un cráter al lado del otro prácticamente.
ahora no recuerdo el número total que hay, pero debe haber, supónganse, algo así como 200 cráteres. Y también es interesante si uno lo compara planetariamente, ¿no? Con otros planetas. Uno ve la superficie de los otros planetas, están llenas de impactos y la Tierra tiene pocos. ¿Pero por qué? En realidad no es porque no hubo, sino porque la preservación es mucho menor. ¿Y por qué se ven tantos en el hemisferio norte y tan pocos acá, tan pocos aquí? Por dos motivos. Uno, por la roca, justamente porque son rocas básicamente de basamento, y la preservación es mejor. Eso es una. Y por otro lado, se ha investigado muchísimo. Entonces, América del Sur en particular es un blanco. Hay 2 o 3 cráteres en Brasil. Brasil tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, y nosotros tenemos, bueno, hay uno publicado para Patagonia, creo que es la provincia de Chubut, cerca de Gastre. Algunos lo han discutido, bueno, pero digamos, vamos a tomar ese. Después Jules, Peter, el primer trabajo que hace en la Argentina son de unos cráteres en Río Cuarto. Él después, a partir de eso, se conecta conmigo, digamos, en Mar del Plata. Y nosotros, el problema que tenemos es justamente un problema de visibilidad de esas estructuras. Y en realidad, para los sedimentos, que son de color claro, es un poco como lo que pasa en la Antártida con los meteoritos. Uno va al hielo de la Antártida y es el lugar elegido por todos para ir a buscar meteoritos, pero no es porque caen más en la Antártida, sino porque la visibilidad es óptima. Es una base blanca, la del hielo, con algo oscuro. Y nosotros, en general, salimos con una formación donde no pensamos ni siquiera en un meteorito. Lo vemos en primer año, una clasificación muy general, y después nunca más. Entonces, después de haber entrado a trabajar con todo este tema, desde mi especialidad, digamos, me pregunté cuántas veces debo haberme pasado por alto fragmentos de meteorito que ni sabía que eran meteoritos, porque se oxidan. Una primera, digamos, manera de reconocerlos, bueno, son muy pesados, pero son para nosotros como rareza, sin embargo no lo deberían ser. La otra vez también comentábamos que todas las partes del planeta, cualquiera, desde las cuencas oceánicas hasta las zonas emergidas, tienen la misma probabilidad de ser impactadas. Y son impactadas, digamos, por fragmentos de distinto tamaño que entran a la atmósfera. Estos que son más grandes son los menos frecuentes, porque hay menos, digamos. Pero el bombardeo es permanente. De hecho, hay cálculos probabilísticos de cada cuánto se produce un evento tipo el de Shizlu, que es un evento, digamos, extremo. Es de muy baja frecuencia, porque involucra fragmentos, o sea, asteroides de enorme tamaño, de kilómetros de tamaño. Pero esos llegan cada tanto, porque no hay tantos tampoco que puedan impactar al planeta. Pero de ahí para abajo, sí hay muchos otros de distintos tamaños y pueden llegar. Inclusive hay unos trabajos publicados, es como todo, ¿no? Empiezan líneas nuevas de investigación, hasta que se hace un poco más común la idea y la gente empieza a encontrar. Y hace poco leí un trabajo también de los depósitos de China, donde tienen un nivel también con algo bastante parecido a las escorias nuestras. O sea, es un material también así fundido. O sea, es interesante, digamos, desde ese punto de vista. Marcelo, el meteorito que impactó en Chicxulub, en Yucatán, ¿de qué medida? ¿Se sabe qué diámetro era? Sí, ese creo que son 9 kilómetros, no recuerdo bien, pero es entre 9 y 10 kilómetros, es enorme. Y si no recuerdo mal, entró desde por ejemplo, con ese se plantea por qué nosotros no encontramos en la Argentina el famoso nivel de iridio. Y el tema es que es un impacto, por lo que me decía Peter, que trabajó con eso, Peter Jules, es un impacto de muy bajo ángulo que entró, creo que desde el sudeste al noroeste.
Entonces, eso explicaría los depósitos de tsunami que hay en Haití, y las evidencias más fuertes que están en América del Norte, básicamente. Y después, bueno, los niveles de iridio, en Gubbio, qué sé yo, en Italia, todo eso, pero está en el hemisferio norte. Nosotros acá todavía no lo hemos encontrado, ese nivel tan clarito. Es más, hace muchos años, estando en Canadá, y anterior al análisis de las escorias, cuando fui al campo, era cerca de Calgary, y me mostraron el límite Cretácico terciario famoso. Me dicen, este es el límite Cretácico terciario. Hasta acá llega el Cretácico, uno le ponía la lapicera y arriba empezaba el terciario, ¿no es cierto? Y empezaba el terciario con un carbón, era turba. Y yo decía, qué bárbaro, cómo se ve de bien. Me llamaba mucho la atención. Y después con los años, claro, me enteré que esa turba era de los incendios que se provocaron con posterioridad debido a las altas temperaturas, bla, bla, bueno, todo lo que se publicó. Pero me acuerdo en ese momento, siendo muy ignorante al respecto, no había leído nada, me llamó poderosamente la atención cómo era un límite tan claro, siendo una cosa tan vieja, ¿no es cierto? Siempre uno se sorprende. Acá, ya cerrando, hay una pregunta más, dice Margarita Osterreich, dice Marcelo, en Brasil hay numerosos registros de cráteres, incluso una ciudad asentada sobre un cráter en el estado de Paraná, ¿sabés algo de eso? El de Paraná no, conozco 2 o 3 más que yo los daba antes acá en las clases, que están más en el interior de Brasil, y había uno que me acuerdo que presentaron en una reunión que fui en Río de Janeiro, en el mismo Sao Paulo. Pero el de Paraná, Margarita, ese no lo conozco. Hay varios detectados, eso sí. Y también nos pregunta Federico, hace un comentario, una pregunta, no es una pregunta, es un comentario, dice que hubo una lluvia de meteoritos hace 3.900 millones de años. Las evidencias están en la Luna, que nunca tuvo tectónicas de placas. Quizás un aporte a la charla. Está bien. Bueno, ya estamos llegando a la 1:30, como para no agotarnos. Marcelo, bueno, en principio agradecerte muchísimo tu tiempo, la charla bellísima. A todos acá los y las oyentes que participaron. Quizás aprovechar y comentarles cómo sigue los encuentros. Tenemos que el sábado, esperen que estoy viendo aquí el machete, 5. Tenemos el sábado 5 de junio a las 17 horas. Vamos a escuchar la charla Evolución de la fauna sudamericana a través de los yacimientos paleontológicos del sudeste de la provincia de Buenos Aires, por Matías Taglioretti. Comentarles también que van a recibir por correo un nuevo enlace para una nueva sesión, una nueva sala para poder reunirnos. Y bueno, Guille, antes de cerrar, ¿querés decir algo? Lo único que quería decirle a Marcelo, o preguntarle, o qué sé yo, ahí esta capa de escorias está muy descrita bien por Kraglievich, que lo pone como restos piroplásticos, ¿no? Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Vos sabés que no sé si es exactamente lo mismo. No sé, dudo. Bueno, no importa. Lo que yo quiero preguntarte es si estos pedazos de escorias, cuando caen del acantilado y caen al mar, se hacen cantos rodados y uno se lo puede encontrar como una piedra de la playa, digamos. Eso quería preguntarte como última cosa. Sabés que es difícil porque justamente son muy frágiles. Entonces no resisten mucho, ¿viste? El retrabajo, se rompen muy rápido. Los que uno encuentra en la playa,
generalmente son, viste, fragmentos que están metidos en bloques, el bloque se va, digamos, desgastando, erosionando, después ese pedacito se suelta, pero no resiste los golpes del oleaje, entonces tiene un tiempo de vida muy limitado. Claro, es difícil que uno lo vea, ¿viste? Como clasto, que perdura, bien, como ve otras cosas ahí en la playa. Bien, como nosotros, todos los que estamos acá, siempre juntamos piedras de colores y nos volvemos geólogos aficionados, yo junto piedras transparentes, por ejemplo, la más transparente que encuentre, siempre que sean cuarzos, ¿no? Las negras puras, las rojas, las azules, claro, las que están con rayas, las que uno, bueno, hay de todo. Los que juntamos eso nos encontramos a veces cosas que no sabemos qué cuernos son. Entonces, por eso te preguntaba. Bueno, algún día si podemos volver a Mar del Plata, se supone que todo este lío va a terminar en algún momento. Así que podemos hacer un encuentro allá con todo gusto. Ojalá, como dijo Mariano, claro, varios, está Iñaki, Margarita, bueno, con ellos compartí muchos años, así que podemos ir en patota. Bueno, no te queremos sacar más tiempo, Marcelo, te agradecemos muchísimo. Bueno, estamos todos conectados por el correo de conferencia SEAC. Guido ahí les hará llegar a todos la información. También agradecerle a Negra 40 también por la disposición, en la comunicación, el trabajo, el diseño, la organización, y a la Universidad Tecnológica que nos brindó el apoyo y este espacio como para poder practicar y establecer este contacto tan rico. Marcelo, realmente espero que esto sea el inicio de un diálogo más fluido, todos los apasionados y profesionales de la geología y bueno, y del territorio. Así que bueno, les mandamos... Perdón, acá sobre la hora... Tenemos acá un amigo que lo va a saludar a Marcelo, que lo asistió mucho en el campo, que es Tito Escaglia. Ah, está Tito. Tito, ¿lo habilitamos a Tito, Guido? Sí, lo estoy buscando acá. Está habilitado. Ah, está habilitado. Hola, Tito. Tito, ¿podés hablar? Tito, hola Marcelo. Marcelo, y vos podés saludarlo, podés hablar. Hola Marcelo, ¿cómo andás? Tito, ¿cómo te va? Qué alegrón verte. La misma sensación para mí de verte. Lástima que es a través de una pantalla, pero genial de cualquier manera. Sí, bueno, un gusto. Con vos compartimos con Tito también bastante tiempo, con las salas del museo, salidas de campo. ¿Te acordás? Sí. Revolcones en la barranca con la marea, sí. La pasamos mal una vez. Cuando nos agarró la marea, es cierto, nos apretó contra el acantilado. Eso me acuerdo. Famosa barranca de los lobos. Ay, sí. Sí. Bueno, la escalera que está en la foto todavía está en el museo. ¿Sí? La escalera de soga con los peldaños y todavía está. Nosotros no nos animamos a usarla. Mirá vos. No la usen más porque eso tiene muchos años. La hizo un tío mío. Hizo esa escalera. Para poder acceder a la barranca, a la parte alta, es lo único que había en esa época. No había otra tecnología. Así que con esa escalera de soga de cáñamo y las maderas, los tirantitos, todavía tengo uno yo acá de recuerdo. Bueno, voy a explicar que Tito Escaglia fue el último director que, como tal, que tuvo el Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Escaglia acá de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, un honor. Muchas gracias, Tito, por estar presente también. Por favor, muchas gracias por poder participar y poder verle la cara a un gran amigo que tengo. Gracias, Tito, un abrazo enorme, ya nos veremos. Espero que sea pronto. Lo vamos a traer a Mar del Plata cuando esto ya es ya hay asados y caminatas. Bueno, Martín, perdón, sí. Mario quería hacer una pregunta, un comentario. Mario Gemín. Ah, sí.
Está habilitado video y audio, ambas dos. Hola a todos, hola Marcelo. Yo quería nada más hacerte una pregunta, la última, cortita, de respuesta cortita, es si técnicamente, realmente podemos afirmar que Mar del Plata es la puerta de la Patagonia. Técnicamente. Sí, digamos. Me dejaste pensando. Porque nosotros lo tomamos poéticamente, pero yo creo que por todo lo que escuché hoy, también estamos en condiciones de decir que geológicamente estaríamos en presencia de la puerta de la Patagonia. Sí, yo diría que estamos como en una especie de portón, ¿viste? Como el de una casa, el portón de la calle, y la puerta de entrada está más adentro, digamos. En este caso estaría más alejada. No es tan sencillo responderlo porque exactamente qué criterios tomamos para definir Patagonia, eso por un lado. Recién uno empieza a encontrar evidencias de un ambiente más patagónico cerca de Sierra de la Ventana. Es interesante porque cuando uno va ahí a Sierra de la Ventana es un centro de especiación desde el punto de vista de la flora. Y uno encuentra microambientes que son parecidos a los que ya encontrás en ambientes más patagónicos. El tema es en el pasado, qué características tuvo. Así que ya voy a pensar más y después por ahí se puede discutir ese aspecto más en profundidad. Podríamos decir que es el Porsche de la Patagonia. Sí, o la tranquera hacia el sur. Bien. Bueno, entonces podemos seguir dándole manija a Puerta de la Patagonia, de alguna manera. Sí, por ahí. Nunca lo había pensado como tal, pero bueno. Estando en Centinela del Mar, en diálogo con Canelo, nos comentaba que justo en Centinela, en febrero, entra una corriente cálida que únicamente aparece en las grutas, y que él empezaba a encontrar como un clima, o que esta zona pertenecía a un ritmo, en este caso de una corriente, que llegaba de alguna manera. Habían como algunos, bueno, no sé qué fuente pueda llegar a ser Canelo, pero bueno, vive ahí, hay 5 personas que viven, Canelo es una de esas 5. Le concedo el hecho de estar. Agrego algo a esto de la Puerta Patagonia. La provincia de Buenos Aires, desde el punto de vista biogeográfico, o zoogeográfico y también florístico, es un lugar de ecotono, o sea, de transición entre lo que sería actualmente, ¿no? Entre lo que sería Patagonia y después lo que sería el dominio brasílico. Pero esta situación de transición a veces se corría más al norte y a veces se corre más al sur. Entonces la respuesta a esa pregunta es medio difícil porque nosotros siempre, los que trabajamos en geología, paleontología, geología, siempre tenemos la visión temporal, y esa visión temporal es, digamos, tendríamos que preguntarte, bueno, ¿para qué momento del tiempo querés la respuesta? Y ahí tendríamos que extrapolar cuáles eran las condiciones en ese momento, y es ver si Mar del Plata era más patagónica o más brasílica, de alguna manera, o más de intermedio como lo es hoy en día. Y la respuesta, Mati. Bueno, creo que ahora sí, ya estamos ahí en tiempo de descuento. Bueno, nada, una vez más agradecerles a todos la presencia, a todas. Recordarles entonces el 5 de junio la charla de Matías, después la charla de Guillermo de Diego, y finalmente el conversatorio con Mario, con Guillermo, acerca de por qué esto de la Puerta de la Patagonia, desenredar un poco esta posición más poética y sugerente que bueno, que de alguna manera nos convocó a organizar este ciclo de conferencias. Bueno, sí, la charla sábado 5 de junio. Bueno, a Marcelo, una vez más, en nombre de todos, como diría el maestro Esquirol, abrazo curvo
Muchas gracias por estar acá. Bueno. Realmente fue muy emocionante y un gran abrazo para todos, todas allá. Nos vemos pronto. Buenas noches. Bueno, nos vemos. Hasta luego.